lo conocemos a Él. ¿Por qué dice esa esposita después de 3 años, después de 5 años? ¿En qué momento me metí con este hombre? ¿En qué momento me metí con este monstruo? Yo lo hubiera conocido, yo no me hubiera casado con él. ¿Cierto? ¿Cierto? Y hay unos que no a los 5 años, unos que a los 30 años dicen no. Llevo 30 años de casada o de casado y no lo conozco. Y no la conozco. Y no lo va a conocer. No lo va a conocer, hermanito. No lo va a conocer. Entonces, eso pasa. Eso pasa cuando nosotros oímos a hombres y no escuchamos la voz de Dios. Cuando tú y yo escuchamos la voz de Dios, vivimos tranquilos. Cuando tú y yo escuchamos la voz de Dios, no hay ansiedad en nuestra vida por conquistar fortuna. ¿Cierto? Cuando tú y yo escuchamos la voz de Dios, la enfermedad o la dolencia que estamos pasando, sabemos que todo eso, el Señor tiene control sobre nosotros. Cuando tú y yo escuchamos la voz de Dios, nosotros no necesitamos una 4x4. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? ¿No es cierto, hermanos? No necesitamos una 4x4, necesitamos la guía y el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Amén, hermano? Sí, claro, hermano. Tenemos que aprender eso, hermano. Porque es que a veces muchos nosotros dicen, ay, tan bonita la camisa del hermano siervo, tan bonita, ay, tan bonito, hermano. Hermano siervo, y debe con la camisa del hermano siervo. El hermano siervo dice, le voy a regalar una. Claro, digo, ay, tan bonita la camisa. Ay, tan bonita la camisa del hermano siervo. Oh, bienvenida, mi hermano. Qué lindo. Entonces nosotros nos sorprendemos muchas veces, ¿no es cierto?, de lo que nuestros ojos ven. Pero no es que usted y yo en este mundo ya no caminamos por vista, iglesia. Usted y yo tenemos que aprender a caminar por fe, hermano. Porque es que el problema es que si yo veo, ¿no es cierto?, si yo veo el combinado de la hermana Tatiana, sí, el combinado, un ejemplo, no, pero hermana Tatiana, pero ¿por qué se pone a colgar? Si yo veo el combinado de la hermana Tatiana, pues a mí no me va a gustar, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero si yo veo con mis ojos espirituales a la hermana Tatiana, entonces el Señor me dirá, ¿sabes qué, hijo? Ora por esa hija preciosa que está pasando una situación o que ella quiere que yo le hable. Pero hable, ora por ella. Entonces caminar por vista, ¿no es cierto?, nos va a traer problemas, hermanos. Caminar por vista va a traer mucho dolor y mucha tristeza en nuestra vida, hermanos. Pero cuando caminamos por fe, es porque el Espíritu Santo de Dios tiene un control total y absoluto en todas las áreas de nuestra vida. Amén, hermanos. ¿Qué dice el título de la predicación? El peligro de los falsos maestros. ¿El peligro de qué? De los falsos maestros. Son más peligrosos que un barbero. Son peligrosísimos. Peligrosísimos. Y vamos a escudriñar toda la palabra y nos vamos a dar cuenta qué artimañas usan. Cómo endulzan el oído, cómo envuelven a la gente con sus astucias. Pero ¿sabe qué es lo más terrible? Que todos lo sacan de la palabra de Dios. Entonces, por eso nosotros, el peligro de los falsos maestros. Vamos a segunda de Peter, 2 Peter. Do you speak English? Acuérdese que el Espíritu Santo habla en lenguas, ¿no? Hello, how are you? Ay, gloria a Dios. Oui. Segunda de Pedro, capítulo número 2. Vamos a compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Levanten la mano los hermanitos que Dios quiere que les hable. Levántenla. Pero levántala tú. A ver, ¿qué es lo que quiere que Dios haga hoy por ti? Sí. Pues, ¿qué es lo que quiere que Dios haga por ti, mis hermanos preciosos? ¿Qué necesita? ¿Qué es lo que más necesitas en estos momentos de parte de Dios, hermano? Vamos a tomar 2 minutos. 2 minutos, hermanos. Y quiero que en este momento, porque hay mucha confusión en el corazón
de muchos. Porque muchos no escuchan a Dios. Otros le oran a Dios, pero Dios no responde, amados hermanos. Pero el propósito de Dios para con su iglesia y para con los suyos es bendecirlos, hermanos. Y Dios nos está bendiciendo. Dios a cada uno de los que estamos aquí ya empezó a dar bendiciones sobreabundantes, mis hermanos. Por eso ustedes y yo no podemos dejarnos llevar por vista, sino por fe. Qué maravilloso es el Señor. La vida tuya y mi vida están en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso tú y yo tenemos que estar en esa coinonía permanentemente. Segunda de Pedro capítulo 2. Y vamos a compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. 2 minuticos, mis hermanos preciosos, amados, iglesia amada, la iglesia del Señor Jesucristo. 2 minutos ahí, en el secreto con Dios. Tu mente y tu corazón y tu alma. Y mi mente y mi corazón y mi alma. Pídele al Señor ahí, donde estás. Que su palabra, que la enseñanza y que el Espíritu Santo de Dios sea hoy el que ministre todas las áreas de nuestra vida. Que sea Él el que se manifieste grande y poderosamente. Señor, recordamos el momento en que Pedro y Juan se acercaron al templo de la Hermosa. Y hacía 39 años había un mendigo ahí. ¿Qué quieres que te demos?, dijeron los discípulos. Porque el mendigo los miraba y los miraba. Pero el mendigo no miraba sus rostros. El mendigo miraba sus manos. ¿Dónde se iban a ir? Hacia los bolsillos. Pero con sabiduría y guiados por el Espíritu Santo de Dios, le dice Pedro y Juan: no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos, eso te damos. Levántate y anda en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Señor, hoy no venimos a pedirte nada, Señor. Hoy no venimos, Señor, a pedirte ni oro ni plata. Señor, hoy venimos a decirte, Señor, levántanos. Levántanos con más poder y autoridad. Levántanos, Señor, conforme a lo que está escrito en tu palabra, con el poder y la unción de tu Espíritu Santo de Dios, porque queremos cada día servirte en espíritu y en verdad. Reconocemos, Señor, que son tiempos peligrosos, pero también reconocemos que mayor es el que vive en nosotros que el que está en el mundo, Señor. Reconocemos en esta mañana que con Cristo Jesús somos más que vencedores. Padre del cielo, gracias por este tiempo, Señor, de adoración y de alabanza. Ahora muchas gracias por este tiempo donde escudriñamos, Señor, tu palabra. Donde tu palabra revelada, Padre del cielo, te lo pedimos, te las entregamos en tus manos preciosas, mi Señor Jesucristo. Pero que sea el Espíritu Santo de Dios en esta mañana que las grabe en las tablas de nuestro corazón, para que vivamos en plenitud de gozo, Señor. Que en esta misma mañana, Padre del cielo, el Espíritu Santo de Dios dé testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Gracias, Señor, por llamarnos hijos. Y gracias, Padre nuestro, porque tú cuidas de nosotros. Porque tú formaste nuestro corazón y nuestra mente. Tú nos formaste y nos hiciste y nos creaste a imagen y semejanza tuya, Señor, para que señoreáramos, para que gobernáramos en la tierra, Señor. Y hoy, Padre del cielo, enséñanos a gobernar en la manera y en la voluntad que tú lo has querido, en la manera y en el propósito que tú lo has determinado en esta mañana y en este día, Señor. Hemos venido, Padre del cielo, a recibir aún mucho más, pero darte gracias, infinitas gracias, por mi vida, por la vida de mi esposa, por la vida de nuestros hijos,
por la vida de toda nuestra familia de la fe, por esta tu iglesia, mi Señor Jesucristo. Una iglesia, Padre de la gloria, que tú eres el que la estás levantando con poder y autoridad. Una iglesia, Señor, donde, Padre del cielo, abunda el amor, abunda la paz, la alegría y el gozo, Señor. Esa es la iglesia que tú quieres. Esa es la iglesia donde al necesitado se le ayude. Esta es la iglesia donde al que ha ido se le extiende la mano y se levanta. Esta es la iglesia, Padre de la gloria, que tú quieres, Padre del cielo. Iglesia local, donde tú te sigas manifestando y donde tú eres el número uno, mi Señor Jesucristo. Padre del cielo, reconocemos que sin ti y separados de ti, nada podemos hacer. Solamente en tu presencia y con la guía del Espíritu Santo de Dios podremos declarar y confesar, Señor, que somos verdaderamente sus discípulos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, y te pedimos que el Espíritu Santo de Dios hoy sea ministrando poderosamente en el alma, en el corazón, en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Que nuestros oídos naturales y espirituales, nuestros ojos naturales y espirituales, Señor, nuestra alma y nuestro corazón sean impregnados, sean llenos, sean inundados del poder de tu palabra, para que sí, siempre nuestro cuerpo siga permaneciendo, Señor, Señor Padre de la gloria, en ti, mi Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias por esta victoria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Capítulo 2, versículo número 1. Dice: pero hubo también falsos profetas. Hubo también falsos profetas, dice la palabra de Dios. Entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Si hubo falsos profetas, se está refiriendo el apóstol Pedro, un gran hombre de Dios, un discípulo del Señor, un apóstol del Señor, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción que repentina. Versículo 2: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Cuántos van a seguirnos? ¿Cuántos, hermanos? ¿Qué estamos viendo en este tiempo? Versículo 3: y por avaricia harán mercadería. ¿Qué están haciendo estos falsos maestros? Dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que están haciendo mercadería, ¿qué? De las personas. Están haciendo mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Versículo 4, toda la iglesia, 4 y 5, ¿qué dice? Y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. 8 y 9. Todos. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, desprecian el señorío, atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. 12 y 13.
tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. 16 y 17. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido, de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. 20. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Versículo 22 todos. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en la base, en la cochera. Hermanos, este es un tiempo que nosotros tenemos que reconocer, que tenemos que caminar. Porque al principio el Espíritu Santo nos decía que debíamos de caminar por vista. Perdón, por fe y no por vista. Precisamente por eso, porque nosotros tenemos que aprender a vivir y a depender de Dios. Cuando tú y yo conocemos y dependemos de Dios, no caemos en las artimañas ni en los engaños de aquellos contumaces, mentirosos y animales irracionales. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Porque les encanta vivir bien, porque les encanta lucirse, mostrarse ante el mundo, mostrarse ante la humanidad, pero no quieren realmente mostrar, ¿cierto?, al que vive y reina para siempre. A Él es el que tenemos que servir, mis hermanos. El Espíritu Santo de Dios es tan grande que usó a Pedro, usó a Judas, usó al mismo apóstol Juan para enseñarnos que en los postreros tiempos vendrán falsos maestros, que viviríamos cosas terribles, que escuchamos cosas tremendas. En días pasados escuché a una mujer de Dios, un estadio como de 20,000 personas, y habló de 7 puntos y 5 puntos. ¡Qué herejía, qué mentira! Y la gente, amén y aleluya y gloria a Dios. Impresionante. Cuando tú y yo conocemos la palabra de Dios, cuando conocemos a Dios, tú te deleitas en ella. Sí, tú oras con tu hermano, tú oras con tu hermana, pero ¿a quién quieres escuchar? A Dios, mis hermanos. Porque es el único que no te miente, es el único que te conduce, es el único que te puede sacar de la crisis, es el único que te puede sacar de ese momento de angustia, de ese momento de soledad. Es el único que puede sacarte de ahí. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Un falso maestro no es el que enseña una doctrina falsa, mis hermanos, por ignorancia. Un falso maestro es aquel que enseña la palabra de Dios, ¿cierto? Pero no por ignorancia, la conoce, pero la enseña ¿cómo? Torciéndola. Por eso es que ella la tuerce, porque conoce lo que están haciendo. Porque si no la conocen, pues no lo harían, porque ¿qué enseñarían? No torcerían. Lo que no conocen no lo tuercen, sino conocen lo que ¿qué? Lo que tuercen. Por eso lo tuercen, mis hermanos.
Vamos un momentico a Hechos, capítulo 18. Hechos, capítulo número 18. Versículo 24 al 28. Dice la palabra de Dios: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón como. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Él qué era? Era un hombre que elocuente, pero adicionalmente ¿qué era? Poderoso ¿qué? En la palabra de Dios. ¿Era poderoso qué? En la palabra de Dios. Eso es lo que debemos ser tú y yo, elocuentes y poderosos ¿qué? En la palabra de Dios. Porque muchos imitan al hombre, repiten las oraciones, dicen: ay, tan bonita la oración de la hermana tal, ay, tan bonita la oración del pastor, de la pastora, ay, tan bonita, y imitan lo que el hombre está haciendo. Pero Pablo dice: sed imitadores de mí, así como lo soy yo de nuestro Señor Jesucristo. Están imitando al mundo. Los jóvenes de hoy, ¿qué están imitando? El mundo. Y lo más triste es que están dentro de las iglesias cristianas, los jóvenes, pero imitan más al mundo, ¿cierto?, que a Dios. Versículo número 25. Este había sido instruido en el camino de ¿qué? Usted y yo debemos ser instruidos en ¿qué? ¿Y cuál es el camino del Señor? La palabra de Dios. ¿Ese es el camino del Señor? No el instituto bíblico de fulano de tal, el instituto bíblico de no sé qué. No, hermano, no debe ser el instituto bíblico. Debe ser el camino del Señor. Y debe ser la palabra de Dios. Y dice en el versículo: y siendo de espíritu, ¿cómo era Apolos? ¿Su espíritu cómo era? Hablaba y enseñaba ¿cómo? ¿Lo qué? ¿A quién? Aunque solamente conocía ¿qué? El bautismo de Juan. Equivocadamente lo hacía, pero enseñaba. Era fervoroso, era elocuente, pero enseñaba ¿qué? El camino del Señor. Versículo número 26. Y comenzó a hablar ¿cómo? ¿En dónde? Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, ¿qué pasó, mis hermanos? Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo con nosotros? ¿Cierto? ¿Qué estaba haciendo? Lo que hizo Aquila y Priscila. ¿Con quién? Con Apolos. Le dijeron: venga para acá. Sí, está predicando usted el bautismo de Juan, pero te faltaba algo. Ven para acá. ¿No es cierto? Pero ¿a dónde nos estaban llevando? ¿A ser guiados por qué? Importante, hermanos. Nosotros siempre debemos anhelar que nuestro maestro sea el Espíritu Santo de Dios. Siempre, siempre, en todo momento y en todo lugar. Versículo número 26. ¿27 ya? ¿Vamos? Sí, 27, sí. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque hay hermanos que no son de gran provecho para nuestros hermanos, sino son una piedra en el zapato. ¿Por qué? Porque no han sido enseñados en los caminos del Señor. No han sido enseñados en la palabra de Dios. Y por eso sus hermanitos se convirtieron en piedra ¿de qué? De tropiezo. Porque el fundamento tuyo y mío es basado en las Escrituras. Tú y yo no nos podemos salir de la palabra de Dios. Aunque nos digan espirituales, aunque nos digan lo que nos digan, pero nosotros debemos saber que nuestro fundamento es la roca, y la roca es el Señor Jesucristo. Versículo número 28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente ¿a quién? Demostrando ¿cómo demostraba él? ¿Cómo demostramos usted y yo ante el mundo? ¿Cómo predicamos la palabra de Dios? Con de nuevo, ¿no es cierto? ¿A través de qué? De las Escrituras. Eso es lo importante, mis hermanos, y nunca nos engañarán. Podrán venir y prometernos el cielo y la tierra, pero el Señor
Señor lo único que te promete a ti, me promete a mí, es que una salvación muy grande y la vida eterna. ¿Sí? Dice el Señor. El Señor nunca le prometió a los discípulos que tendrían palacios. El Señor nunca le prometió a los discípulos que les darían todo el oro y los tesoros del mundo. Nunca. Más bien les dijo: En el mundo tendrás aflicción, pero confiad, yo vencí al mundo. Pero también les dijo: raíz de todos los males es el amor. Es el amor. Hay hermanos que se encarnizan, hermanos. Hay que cogen el dinero, hermanos, y eso se encarnizan. Y, uy, no, esa es su mamacita, su esposa, y eso le ponen esos billetes, y ven esos billetes, y a la esposa, o a la esposa, ¿cómo los miran? ¿Por qué? Porque están tragados, están enamorados. ¿De qué? ¿De dinero? Y ese es un mal tremendo. El Señor dice que el dinero no es malo, pero que malo es amar el dinero. Por eso en el versículo 28 dice: porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era ¿qué? El Cristo. ¿Qué enseñaba Apolos? El bautismo de Juan. Pero ¿qué hizo Aquila y Priscila? Lo llevaron y le dijeron: mire, Juan, mira, Apolos, te faltan. Lo instruyeron, lo formaron. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Maestros en este tiempo, no falsos maestros, enseñando su propia doctrina, sino la que, los caminos del Señor. Necesitamos en estos tiempos peligrosos, mis hermanos. Los falsos maestros son creyentes, profesantes, que conocen la verdad. Escúchalo bien. Los falsos maestros son creyentes que profesan y conocen la verdad. Ellos conocen la verdad, amados hermanos, pero que deliberadamente, hermanos, enseñan mentiras con la esperanza de obtener preeminencia, ganancia monetaria de sus seguidores. ¿Cuántas veces se prepara un falso maestro para engañar a la gente? Toda la semana, día y noche, y empieza. ¿Para qué? Para mirar cómo los persuade. ¿Cómo nos persuade, amados hermanos? Por eso, iglesia, aprendamos siempre, y ya lo sabemos, el Señor Jesucristo no estuvo en ningún palacio. Los discípulos no estuvieron en palacio. ¿Andaban en qué? En tiendas. ¿Qué es la facilidad de una tienda? Se desbarata y lleva. ¿Y quién es ella? ¿Y anduvieron con quién? Con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso el Hijo del Rey de Reyes, como Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿a quién le servimos? A Él. Con todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué hacen estos falsos maestros? Deliberadamente preparan sermones, preparan enseñanzas para obtener y engañar a las personas para su propio beneficio. Ganancia propia. Lo dice el versículo. Volvamos a Segunda de Pedro. Lo confirma la misma palabra, amados hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 2. Versículo número 3. Y por avaricia, ¿esta gente por qué lo hace? ¿Y son muchos o son pocos? muchos. Porque es que en el corazón de ellos, ¿qué hay? Avaricia. Dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿Qué están haciendo? Mercadería de vosotros, dice la palabra de Dios, con palabras que fingidas. Segunda de Pedro 2:3. ¿Qué dice en esa versión, hermanita Teresa? El versículo 3. En su ambición de dinero los explotaran a ustedes con falsas personajes, pero la abominación los espera a ellos remedio, porque hace mucho tiempo que están sentenciados. Por eso dice
La Biblia dice, regalen un Nuevo Testamento esos rojitos, por favor, hermano. Dice en el versículo número 3, y por avaricia la mercadería de vosotros con palabras que fingidas. Gracias. Con palabras que fingidas, mis hermanos. ¿Qué más dice? Dice, sobre los tales, ya de largo tiempo. ¿Cuánto hace que lo están haciendo? Largo tiempo. De largo tiempo. La condenación, ¿qué pasa, hermanos? Y su perdición, no sé qué, duerme. Versículo 14, ¿qué dice? Tienen los ojos llenos de ¿qué? De adulterio. No se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos ¿de qué? De maldición, hermanos. ¿A quién pensó? A las personas ¿qué? Inconstantes. Y mírenlos espiritualmente, mírenlos, sin juzgar al hombre, pero juzgando la doctrina. Porque nosotros sí podemos juzgar la doctrina. Nosotros como siervos de Dios podemos juzgar la doctrina cuando hay mentira. Y escuche usted que alguien está diciendo una mentira de la palabra de Dios. Dice un momentico, hermano, eso no dice la palabra de Dios. Sí podemos hacerlo, porque somos autoridad para hacerlo, la doctrina. A él que lo juzgue Dios. Pero la doctrina nosotros tenemos autoridad. ¿Para qué? Para juzgarla. Entonces dice en el versículo 14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de ¿qué? De pecar, no se sacian de decir mentiras en los altares, no se sacian de manipular, no se sacian, dice el apóstol Pedro. ¿Sabe quién es Pedro? Anduvo con Jesús y lo dijo Pedro, y yo le creo lo que dijo Pedro, porque si lo dice Pedro, lo dice el Espíritu Santo de Dios. Amén. No se sacian de pecar, dice. Número 1, tienen los ojos llenos de adulterio. Número 2, no se sacian de pecar. Número 3, seducen a las almas inconstantes. Número 4, tienen el corazón habituado a la codicia. Y número 5, son hijos de maldición. Si una persona en un altar es un hijo de maldición, ¿qué le está? ¿Qué está extendiéndola a toda la congregación? Gloria a ti, Señor. Son capaces y les gusta vivir en el pecado para ellos mismos autocomplacerse. Para ellos vivir bien, vivir una vida que dicen que son hijos del Rey de Reyes. Precisamente. Versículo número 10, ¿qué dice? Y mayormente aquellos que siguiendo la carne, ¿ellos que siguen? Andan como en concupiscencia, andan en inmundicia, desprecian el señorío de Cristo, atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. ¿Son qué? ¿Atrevidos? ¿Qué más son? Contumaces. Versículo 13, ¿qué dice? Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Y lo más tremendo es que usted ve la mayoría de ellos. Ay, pastor, toque. Ay, hermanita, toque. Siguiendo un mentiroso, contumaz. Y son animales que irracionales, lo dijo el apóstol Pedro. Versículo número 18, que nos enseña, hermanos. Pues hablando palabras como infladas y vanas, seducen con concupiscencias.
de la carne y disoluciones, a los que verdaderamente habían huido, de los que viven, ¿qué? En error. Versículo 18. 19, ¿qué dice? Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, hermanos. ¿Qué más dice? Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Prometen libertad, dicen, son libres en el nombre de Jesús, pero ellos mismos los tienen esclavos de la corrupción que ellos mismos están viviendo. ¿Qué usan ellos? Medios engañosos. ¿Y qué medios engañosos hay ahorita que polulan tanto? ¿Ustedes no saben cuáles son los mayores propietarios de las emisoras en AM? No, iglesias no. Denominaciones, listo, hermano, cierto. Muy bien. Iglesias no, denominaciones. Unos pastores dijeron, pastor, compremos una emisora. Le dije, ¿para qué? Dijo, no, pues para evangelizar. Le dije, pues salgamos a las calles, pastor. ¿Cuándo nos vamos? Vamos a la calle. ¿Cuál fue el modelo del Señor Jesucristo? Él iba. ¿Por dónde? Se ponía ¿qué? ¿Cómo se llama eso? Veamos, le decía, llegó Cristo, llegó Cristo. No, esa. No es eso. La radio y la televisión son muy buenas. Los medios son muy buenos, pero bien usados. Pero tristemente, amados hermanos, ¿sabe qué hacen estos hombres? Tuercen la palabra de Dios para acomodar sus propios caprichos. Es lo que hacen. Tuercen la palabra de Dios para acomodar sus propios caprichos. O no venden el aceite de no sé qué. O no venden el pañuelo ungido. O no venden la piedra de Jerusalén. Y la gente cae fácilmente. ¿Pero sabe por qué? Porque la gente anda por vista. Ese es el poder real. Porque la iglesia no se está enseñando, no se le abre los ojos. Y nosotros, el Señor nos abre los ojos permanentemente en este lugar. Porque es su iglesia, es Él el que hace eso. El Espíritu Santo abre nuestros ojos, mis hermanos. Del versículo 1 al 9 tenemos un subtítulo que se llama Su condenación. ¿Qué hace el apóstol Pedro en estos 9 versículos? Él está declarando aquí en estos primeros 9 versículos que hay falsos maestros, ¿no es cierto? Pero al final estos falsos maestros recibirán condenación de parte de ¿quién? De Dios, mis hermanos. Estos falsos maestros recibirán condenación de parte de ¿quién? De Dios, mis hermanos. En el versículo 1 resume los falsos maestros, pero hubo también falsos ¿qué? Profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción ¿qué? Repentina. Pedro resume en 4 puntos los métodos de los falsos maestros. Punto número 1: los métodos de los 4 maestros, de los falsos maestros. Número 1: aparecen entre el pueblo como miembros de la iglesia. Ahí lo está diciendo el apóstol Pedro. Aparecen, ¿cierto?, como miembros de la iglesia. Número 2: trabajan en secreto. Trabajan
trabajan en secreto bajo el manto de la hipocresía, pretendiendo ser lo que no son. Ese es el manto que los acobija a ellos. ¿El manto de qué? De la hipocresía, pretendiendo ser lo que no son. Aparentando. Número 3. Traen sus falsas enseñanzas junto con la doctrina verdadera, y entonces reemplazan la verdad con sus mentiras. Número 3. Traen sus falsas enseñanzas junto con la doctrina verdadera. ¿Qué hacen ellos? ¿Cómo es que se llama ese jugo de varias frutas? Tropical. ¿Sí? Tropical, ¿no es cierto? Lo combina. ¿Cierto? Normalmente las mamitas o la esposita o algo dice, ay, vamos a hacer un jugo tropical. ¿Y qué cogen? La guayaba. ¿Sí? Y meten. Entonces ellos cogen la palabra, cogen la psicología del mundo, cogen la nueva era, ¿cierto? Cogen la adivinación y ¡pum! ¿Y hacen qué? Una enseñanza. Número 4. Sus vidas niegan lo que sus labios enseñan. Enseñan amor, pero alguien se les va a acercar y lo trata con injusticia. Número 4. Enseñan que sus vidas niegan lo que sus labios enseñan. En otras palabras, enseñan herejías. Es una vida falsa bajo una doctrina falsa. ¿Qué dice Mateo 7:15? ¿Qué dice Mateo 7:15? Mire aquí, hermanos, aquí adelante, ¿qué dice? Que vienen. ¿Cómo vienen? ¿Cierto? ¿Cierto? Pero por dentro, ¿qué son? ¿Quién lo dijo? La palabra. Y el mismo Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, pilas, 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 pilas. Pilas, porque estos, guárdense de los falsos profetas que vienen a vosotros prometiendo, profetizando, diciendo cosas que Dios nunca les ha dicho. ¿Cómo vienen estos hombres? Con vestidos. ¿Con vestidos de qué? De ovejas. Pero por dentro son lobos, ¿qué? Rapaces. Lo dijo el Señor Jesucristo. Y lo dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. ¿Qué dice 2 de Corintios 4:1? ¿Qué nos enseña? Dice 4:1 y 2. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, dice el Señor, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Iglesia, no desmayemos, hermanos. No desmayemos. De lo que Dios nos ha dado, no desmayemos, hermano. Para escuchar fábulas judaicas, hombres corruptos de entendimiento, reprobados por el Señor, tengamos cuidado. Dice así el apóstol Pablo, dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, ¿según qué? ¿Cuál es el ministerio que tenemos? ¿El ministerio qué? De la misericordia que hemos recibido. ¿De qué lo recibimos? Del Señor. No desmayamos. Versículo 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. ¿Qué más? Ni adulterando ¿qué? La palabra de Dios. ¿Qué más? Iglesia, cuando tú y yo nos nutrimos, ¿se acuerda el ejemplo que colocamos del Rottweiler? ¿Sí?
¿Cierto? Entre más croquetas usted le da a un perro, ¿el perro qué pasa? Más seguro. ¿Cierto? Se pone más. Es lo mismo. Es lo mismo. Entre más alimentes tú el pecado ¿qué va a hacer? Va a coger fuerza dentro de ti y te va a llevar a ¿qué? A ser un pecador practicante. Por eso el apóstol dice, antes bien, renunciamos al oculto, hermanos. Dice, y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Hermanos, no le digamos a la gente lo que Dios nunca le ha dicho a usted. Digámosle a la gente lo que la palabra de Dios dice. Y si la palabra de Dios dice, Dios se lo dijo a usted, entonces dígaselo a la persona. Pero no adulteremos la palabra de Dios. No llevemos la palabra a otros extremos. Porque muchos dicen, uy, no, con cristianos. ¿Por qué? Porque han sido engañados. Gloria a ti, Señor. Desafortunadamente, amados hermanos, las enseñanzas falsas, las mentiras de hoy abundan más que la verdadera palabra de Dios. Abunda muchísimo más, con tristeza, pero es cierto, hermanos. Abunda muchísimo más. La mentira pulula por todas partes. ¿Sabe por qué? Porque el hombre, el cristiano, tiene afán de conquistar este mundo. Y el Señor me dijo que lo conquistáramos o que predicáramos su palabra. ¿Cierto? El versículo 2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Muchos van a seguir ¿a quién? A estos falsos. Muchos los van a seguir. Disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será ¿qué? Blasfemado. El camino de la verdad será blasfemado. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, la falsa doctrina adultera la masa. La falsa doctrina está haciendo mucho daño. Por eso es que los hijos del diablo se burlan de muchos cristianos. Iglesia, preparémonos y preparémonos, mis hermanos. La preparación forma parte, pero ¿cómo nos preparamos? A la luz de la palabra de Dios. Hay una preparación muy grande. La iglesia necesita ser capacitada. El Espíritu Santo de Dios tiene la universidad abierta, pero el Espíritu Santo de Dios está esperando a los alumnos que lleguen. Pero el alumno, ¿qué pasa? No está llegando. ¿Por qué? Porque el afán de este mundo no le permite llegar a la universidad. El Espíritu Santo. Mateo 13:33. El Señor Jesucristo, ¿qué le dice? Otra parábola le dijo: el reino de los cielos es semejante ¿a qué? A la levadura que en 3 medidas de harina, que la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue ¿qué? Leudado. Un poquito de levadura, ¿qué pasa? ¿Leudado de qué? Toda la palabra de Dios una pequeña mentira que se diga a la luz de la palabra daña todo el mensaje. Por eso la gente sale desconcertada. La gente dice, pero es que allá dijo el pastor de que yo era hija del rey de reyes, y salgo y me timbre el teléfono, ¿a qué horas paso por el arriendo? Y yo sin un peso. ¿O no, hermanos? La gente sabe que ha decidido seguir a los falsos maestros, porque los falsos maestros se exaltan a ellos mismos, pero no exaltan al Rey de Reyes y Señor de Señores. Les encanta seguir, porque colocan sus secuaces. Mi testimonio, pastor, es que yo hice una siembra de 500,000 pesos y el Señor me dio una casa. Amén, gloria a Dios. ¿Y cuánto quedó bien de la casa? Todo. Y la gente se dañada de esa manera y la gente cree. ¿Le mueven qué? Las emociones y los sentimientos. Por eso un cristiano que vive en la palabra de Dios no dice, yo siento a Cristo en mi corazón. No lo dice.
Porque los sentimientos traicionan, los sentimientos engañan. Pero si tú dices y yo digo, el Señor vive en mí y yo vivo en la presencia de Dios. Porque es que la palabra es vida, la palabra no son sentimientos. Gloria a ti, Señor. ¿Qué es lo que le gusta a la mayoría de la gente? Adorar y seguir a los hombres que tienen éxito. Vaya a una iglesia donde el pastor no tiene ni con qué pagar el arriendo. ¿Qué pasa? ¿Allá va más gente? No. ¿Por qué? Pero mira los templos donde hay colores, hay luces, hay cámara, hay humo, hay acción y el carrito papal. Y verá, ¿qué pasa con esos? ¿Por qué? Porque el hombre es el que se está exaltando, y al hombre y a las personas que están sin Cristo les gusta seguir a los hombres que tienen éxito. Gloria a ti, Señor. ¿Saben qué es lo que pasa, hermanos? Que es que ese camino falso de los falsos maestros hacen vivir a la gente en pecado. ¿Por qué hacen vivir a la gente en pecado? Porque es falsa palabra de Dios. Porque no es la verdad de la palabra. Y la gente vive en pecado. Toman trago, mienten, hacen negocios torcidos, son infieles y le dan la honra y la gloria es que a Dios. Y este tipo de personas pretenden vivir una vida ¿qué? Religiosa, mis hermanos. Gloria a ti, Señor. ¿Cuál es la característica grande de un cristiano? Si permanece en la palabra de Dios, que es una persona estable en el hogar, estable en el trabajo, estable en la casa, estable en la iglesia, estable con su esposa y estable con sus hijos. ¿Por qué? Esa es una persona, es estable. Cuando tú y yo somos estables en el Señor, somos estables en todas las áreas de nuestra vida. No vivimos protestando porque nos ganamos el mínimo, sino le decimos a Dios, gracias, Señor, por esos 17 millones y medio que me gano, Señor. Ahí sí se ríen, ¿no? Pero cuando dije el mínimo nadie le dio risa. Pero como dije 17 millones y medio, ¿sí? Porque es que esa es la condición del ser humano. El ser humano es así, me gusta lo bueno. Claro, claro, esa cifra hace reír a cualquiera. Hasta el que bautizaron con agua de limón también lo hace reír, esa cifra. Pero cuando hablé del mínimo, nadie. Pero 17 millones y medio, ¿sí? Claro. Versículo número 10, ¿qué dice, hermanos? Y mayormente aquellos que siguiendo la carne, andan en ¿qué? Concupiscencia e inmundicias, y desprecian el señorío. Son atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores. O sea, no temen hablar, o sea, predicar falsa palabra. No tienen temor de Dios, no tienen respeto a Dios y predican así. Gracias a Dios que hoy tú y yo lo que tenemos es porque Él nos lo añadió. Porque todo lo demás viene ¿qué? Por añadidura. Dios es el que añade. No le pidas a Dios 20 millones de pesos, ¿cierto? Porque Dios no te los va a dar. ¿Dios qué te va a dar? Sabiduría para hacer los 20 millones de pesos. ¿Amén, hermanos? ¿Cierto? No necesitas tú. Usted no necesita darle a Dios 1 millón para que le dé 20. No necesita. Porque es que el millón que tú le vas a dar es de Dios.
Y a veces empezamos, Señor, pero ¿se acuerda que yo pacté 50,000? Señor, ¿se acuerda que yo le di? No, ¿cuál yo le di? En vez de decir, Señor, ¿se acuerda que usted me dio y yo volví y le di? Sí, porque ese es el propósito, porque nosotros tenemos que aprender día tras día. Versículos 15 y 16, ¿qué nos enseñan? Perdones, hermanitos preciosos, porque... No, perdón. En el versículo número 3, ¿qué dice, mis hermanos preciosos? El versículo 3, volvemos al versículo 3. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué es una palabra fingida? Una palabra fingida quiere decir falsificadas, o palabras elaboradas o fabricadas por el hombre, y no han sido fabricadas ¿por quién? Por Dios. Eso es lo que significa fingidas. Decir a la gente que si tú te congregas juiciosamente Dios te da la casa. ¿Eso es una palabra qué? Fingida. Es una palabra falsificada. Decirle a la gente que si tú diezmas bien, Dios te va a prosperar y te va a dar una multinacional. ¿Eso es una palabra qué? Fingida. Eso es una palabra falsificada. Eso no lo dice el Señor. La palabra griega significa plastios, donde se deriva la palabra castellana plástico. Estos falsos maestros se apartaban, escúchenlo bien hermanos, de las palabras bíblicas dadas por el Espíritu Santo de Dios. Estos falsos maestros, ¿qué hacían? Se apartaban de las palabras bíblicas, de la palabra de Dios, ¿cierto? Guiadas por el Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 2, 9. Primera de Corintios 2. Capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9 a 16. Antes bien, como está escrito, dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para quién. ¿El ojo ve? No. ¿El oído oyó? No. ¿Quién es el que lo sube al corazón de nosotros? Dios. O sea que no esperemos, tengan cuidado con los engañadores. Visualice el carro, visualice a su hijo en la mejor universidad, tengan cuidado. Ahí dice la Biblia, ni que vio ni que oyó, dice la Biblia. ¿Que Dios ha preparado para quién? Para los que lo aman. Versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Versículo 11 todos. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en el hombre? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Y cómo dice? Mira, el Señor me dice que tal cosa. ¿De dónde sacan tanta mentira? La Biblia lo enseña. Mire, si ustedes y yo dedicamos a escudriñar más la palabra de Dios, mis hermanos, ustedes y yo viviremos en una dimensión espiritual tremenda. Porque Pablo le hablaba a los demonios, Pedro, Juan, al demonio, el demonio que hacía huir. Porque vivían, porque tenemos que vivir en esa dimensión espiritual, hermanos. Hay que vivir la palabra de Dios, hermano. Una persona que este es el pecado, ¿no, hermanos? Aquí está el pecado, ¿cierto? Y la persona ora 1 hora y media. Todo esto es pecado. Y la persona ora 1 hora y media en el día, o 1 hora. ¿Cuánto baja? Ustedes me dirán, aquí está. Ustedes me dirán, baja. ¿Bajo más ahí? ¿O ahí? ¿Otro poquito más? Ahí nomás, ¿no es cierto? 1 hora y media.
Entonces, ¿qué va a dominar en esa persona? ¿El pecado o Cristo? Pero una persona que está 8 horas en la presencia de Dios, ahí, ¿no es cierto? Una persona que está 16 horas en la presencia de Dios, ¿qué pasa? ¿Qué va a predominar? ¿El pecado o la gloria de Dios? La gloria de Dios. Tranquilo, hermanos, tranquilo. Ore, haga devocional, media hora que sea. No tenga cuidado con eso. No es media hora. El temor de Jehová es estar las 24 horas del día en la presencia de Dios. Amén. Ese es el temor de Dios. Debe ser una permanente, mis hermanos. Versículo número 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Iglesia, usted y yo, ¿qué hemos recibido? El espíritu de Dios. No hemos recibido el espíritu del mundo. Y la mayoría, ¿qué quiere? ¿Las cosas de Dios o las cosas del mundo? El mundo. Porque han recibido ¿qué? El espíritu del mundo. Eso es mentiroso lo que hace. Transferir a la gente es el espíritu ¿qué? Del mundo. ¿Cómo andaba la iglesia en Corintios?